Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la franja horaria donde podáis vosotros escuchar este audio que voy a subir a YouTube, pero se trata tan simple de como es una lectura y es sobre el perfil de los psicópatas. Y creo que es algo fundamental para gente que desconoce exactamente qué tipo de personalidades, qué tipo de conductas llevan a cabo estas personas. Los confundimos mucho los psicópatas con los sociópatas porque realmente nos los podemos encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero, como bien digo, voy a dar paso a esta lectura. El sociópata es ese individuo verdaderamente absorbido en sí mismo, sin conciencia ni sentimiento alguno hacia los demás, y para quien las reglas sociales no tienen ningún significado. La gran mayoría de nosotros conoce o ha estado en contacto con individuos psicopáticos sin ni siquiera saberlo. Son auténticos depredadores irrefrenables e imposible de tratar, en quienes la violencia es totalmente planeada, decidida y carente de emociones. Esta violencia continúa hasta que alcanza un tope alrededor de los 50 años y luego tiende a ir disminuyendo, pero no en todos los casos. Su falta de emociones refleja un estado de desprendimiento, de audacia y posiblemente disociado, relevando un sistema nervioso autonómico bajo una carencia de ansiedad. Es difícil decir qué es lo que los motiva realmente. Posiblemente el control y la dominación, dado que la historia de sus vidas no demostrará ningún lazo de muchos años con otros ni mucha rima en su razón, excepto el planeamiento de la violencia. Tienden a operar con una gran grandiosidad, valga la redundancia, esa grandiosidad de su conducta, una actitud pretenciosa, un apetito insaciable y una tendencia hacia el sadismo. Su falta de temor es probablemente la característica prototípica, es decir, de base, es decir, la hipótesis del poco miedo que sufre esta gente. Es útil pensar en ellos como si fueran vehículos de alta velocidad con frenos defectuosos. Hay cuatro subtipos diferentes de psicópatas. Tenemos los psicópatas primarios. No responden de ninguna manera al castigo, a la aprehensión, a la tensión, ni siquiera a la desaprobación. Parecen ser capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el tiempo. No debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en ese preciso instante. Las palabras no parecieran tener el mismo significado para ellos que el que tienen para el resto de los humanos, el que tiene para nosotros. En realidad, no se sabe si llegan a comprender realmente el significado de sus propias palabras. No siguen ningún tipo de proyecto de vida y parece
como si fueran incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina. Además de esos psicópatas primarios, podemos hablar de los psicópatas secundarios. Son esos tipos arriesgados, pero son individuos también más proclives a reaccionar frente a situaciones de estrés. Son guerreros y propensos a la culpabilidad. Se exponen a más estrés que la persona promedio, pero son tan vulnerables al estrés como la persona promedio. Son gente audaz, aventurera y poco convencional, que comenzó a establecer sus propias reglas de juego a temprana edad. Son conducidos por un deseo de escapar o de evitar el dolor, pero también son incapaces de resistir a la tentación. A medida que su ansiedad aumenta hacia un cierto objeto prohibido, su atracción hacia ella también se incrementa. Viven sus vidas dejándose llevar por el aliciente de la tentación. Tanto los psicópatas primarios como los secundarios están subdivididos en psicópatas descontrolados y psicópatas carismáticos. Los psicópatas descontrolados son la clase de psicópatas que parecen enfadarse o enloquecerse más fácilmente y más a menudo que otros subtipos. Su frenesí se asemejará a un ataque de epilepsia. Por lo general son también hombres con impulsos sexuales increíblemente fuertes, capaces de hazañas asombrosas con su energía sexual y aparentemente están obsesionados por impulsos sexuales durante la gran parte de su vida, de que pasan despiertos. También parecerían estar caracterizados por ansias muy fuertes como en la drogadicción, en la cleptomanía, en la pedofilia o en cualquier tipo de indulgencia ilícita o ilegal. Les gusta la endorfina alta o acelerada del entusiasmo y de la toma de riesgos. Dentro de estos subtipos de los psicópatas primarios o secundarios tenemos los carismáticos, que son los que son mentirosos, son mitómanos, pero son mitómanos encantadores y atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento y lo utilizan siempre a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores y poseen una capacidad casi demoníaca de persuadir a otros para que abandonen todo lo que poseen, incluso hasta sus propias vidas. Por ejemplo, son el caso de los líderes de sectas o de cultos religiosos. Por ejemplo, podrían ser psicópatas si conducen a sus seguidores a causar su propia muerte. Este subtipo llega a menudo a creerse sus propias funciones y, como no, son irresistibles. Todos ellos poseen tres características en común. La primera, son individuos muy egocéntricos. La segunda, sin empatía hacia los demás. Y la tercera, incapaces de sentir remordimiento o culpa. Es por lo general superficialmente encantador y da muy seguido una impresión llamativa de poseer las cualidades más nobles. Se hace amigos fácilmente y es muy manipulador con su habilidad de palabras para salirse siempre con la suya en cualquier apuro.
A muchos de estos psicópatas les encanta ser admirados y se regodean cuando los demás los adulan. La carencia de amor trae también aparejada la carencia de empatía. El psicópata es incapaz de sentir lástima por otros en situaciones desafortunadas o de ponerse en el lugar de otra persona, sin importar que haya lastimado o no a ella, esta última. Pero es una pregunta que debiéramos formularnos todos los seres humanos que no nos consideramos ni somos psicópatas. Y es cómo ven los psicópatas a la sociedad, cómo ven los psicópatas al mundo. No solo codician las posesiones y el poder, sino que también sienten un placer especial al usurpar o quitarle a los otros lo que puedan plagiar, estafar, incluso obtener mediante extorsión. Siempre van a ser frutos muchos más dulces de los que puedan ganar realizando un trabajo honesto. Y una vez que han agotado todo lo que pueden de una fuente, se vuelcan hacia otra para explotarla, para chuparle la sangre y después echarla a un lado. Su placer, al causar la desgracia de otros, es totalmente insaciable. El psicópata es un manipulador que sabe exactamente lo que nos mueve y cómo manipular e influenciar nuestros sentimientos. La mímica es a menudo utilizada para convencer a los otros de que el psicópata es un ser humano normal. Él hace esto para crear una falsa empatía con su víctima. El psicópata intentará hacerle creer a ti, a mí, al otro, que tiene emociones totalmente normales, contando alguna historia triste o incluso profesando expectativas profundas, conmovedoras. La verdad es que la mayoría de los psicópatas pasan por la vida como en una incubadora, emocionados por poca gente y sin sentir ninguna verdadera compasión hacia los demás, pero mentirán para convencer de que poseen emociones totalmente normales. El factor de la compasión es una razón por la cual las víctimas se enamoran a menudo de esta pobre gente. La mentira para el psicópata es como si fuera su respiración. Cuando se les pilla en alguna mentira y que son desafiados, inventan nuevas mentiras y no les importa ser descubiertos. Sabéis que yo siempre nombro al psicólogo y profesional dentro de la psicopatía como es Robert Hart. Y Robert Hart en esta lectura nos plantea lo siguiente. La mentira, el engaño y la manipulación son talentos naturales en los psicópatas. Cuando son pillados en alguna mentira o desafiados con la verdad, rara vez quedan perplejos o desconcertados. Cambian simplemente sus historias o procuran remodelar los hechos de modo que parezcan constantes con respecto a la mentira. El resultado es una serie de declaraciones contradictorias y que un oyente lo confunde profundamente. A menudo el comportamiento sirve para confundir y para reprimir a sus víctimas o para influenciar a cualquier persona que llegue a escuchar la versión del psicópata sobre la historia. Así como los psicópatas operan,
Ellos siempre negarán la realidad hasta que sus víctimas sufran, por ejemplo, una crisis nerviosa. A menudo el psicópata se volteará hacia la víctima y afirmará que está soñando y que posee, como no, un desequilibrio mental. El psicópata se distrae e impresiona principalmente por su propia representación ostentosa de sí mismo, lo que le conduce muy seguido a decir involuntariamente a la gente cosas que lo llevan a su detección. A menudo se olvidan de las mentiras que dijeron y cuentan historias contradictorias, lo que hace que el que lo escucha se pregunte si el psicópata está loco, aunque en este caso no lo está realmente, solo ha olvidado las mentiras que había dicho con anterioridad. Lo más asombroso, sin embargo, es su memoria selectiva. Puede que un psicópata no recuerde las promesas que hizo ayer, pero recordará algo del pasado si satisface de alguna manera sus propósitos. Frecuentemente hacen esto siempre que se les confronta o se les pilla en una mentira. La mayoría de los psicópatas son muy arrogantes y muy engreídos. Sin embargo, cuando tratan de encantar a una víctima potencial, dicen las cosas correctas en el momento debido y le hacen creer que son almas buenas y generosas. Pero no siempre, pero sí a menudo. La verdad es que los psicópatas no son altruistas y realmente no les importan las amistades ni los lazos. Son gente muy talentosa para aparentar ser mucho más humilde que la persona promedio, pero que difícilmente no lo son. Algunos también pueden fingir preocupación por los estratos sociales bajos y manifiestan que están del lado de los más débiles, de los pobres, y así sucesivamente. Un psicópata puede afirmar, por ejemplo, que las personas ricas le desagradan profundamente, pero a la vez por dentro anhela y envidia lo que tiene esa gente rica. Es como el narcisista, deseando reflejar una imagen falsa de sí mismo a través de sus pertenencias. Y entre sus pertenencias están incluidos los seres humanos, sus novias, sus esposas e incluso sus propios hijos. Algunos psicópatas pueden ser muy cariñosos con los animales, contrariamente a lo que opinamos la sociedad, pero los siguen viendo como objetos en relación con ellos mismos. Por lo general, la mayoría de los psicópatas se jactarán infinitamente de sus hazañas y de las cosas malas que han hecho, pero mucho más frecuentemente que lo contrario, la mujer que está fascinada con él no escuchará a la razón. Así y todo, otros que lo conozcan la advierten sobre su comportamiento pasado. Otra pregunta que habría que formularnos sería que por qué el psicópata hace sentir a la víctima un ser realmente especial. Por favor, señoras, señores, si están comprometidas o comprometidos con un hombre o con una mujer así, deben aceptar el hecho de que esa no es su verdadera personalidad. Solo está jugando un papel para manipularlos. Un teórico, el doctor Frank, afirma que una de las señales más obvias de la psicopatía
es la manera en la que el psicópata se jacta de sus experiencias, sin importar cuán desagradables sean. Su comodidad aparente con respecto a su comportamiento pervertido. La tranquilidad con la cual habla de romper cada regla. Por otro lado, el psicópata también presenta muy seguido una imagen de sí mismo como el antihéroe deprimido. Y en algunos les gusta verse a sí mismos como lobos solitarios. El psicópata puede incluso afirmar que es sensible y profundo, pero por dentro no es nada más que vacío y codicia. La psicopatía es principalmente genética. Un hijo con un padre psicópata frecuentemente será psicópata también, especialmente si el padre era abusivo y o abandonó a la familia también. El psicópata está también tratando de vengarse de la sociedad y del mundo para poder obtener una retribución. Nuestro propio examen de la prevalencia de la psicopatía dentro de una población universitaria sugirió que quizás el 5% más, o quizás sí, quizás más, de esta muestra podía ser estimado como psicopático, si bien la gran mayoría de ellos son hombres. Además, no todos los psicópatas son tranquilos y serenos. Algunos de ellos parecen extraños o se creen inadaptados y su comportamiento puede ser excéntrico o inusual. Creo que esto es lo que confunde más seguido a las víctimas. Los psicópatas casi siempre parecen intensos y electrizantes, pero no se dejen engañar si alguien aparenta ser inofensivo, estúpido o parece poco convencional. Es una cara angelical que también puede engañar a la gente. Los psicópatas son generalmente ingeniosos y elocuentes y casi siempre con mucha labia. Pueden ser oradores divertidos y entretenidos, listos para dar una réplica rápida y pueden contar historias inverosímiles, pero que convencen al auditorio. Ahora leeremos cuál es el peligro de enamorarse de un psicópata. Las mujeres histriónicas son particularmente atraídas por y vulnerables a los hombres psicopáticos. La mujer histérica con desorden de la personalidad es propensa a enamorarse del psicópata. Es capaz de corresponder en este ciclo proyectivo, introyectivo predominante, idealizando al personaje psicopático. Su necesidad de apego y de dependencia complementa el deseo del psicópata de separación y autonomía. Ella percibe a los otros como gente capaz de darlo todo y benévola, y él como gente capaz de robarlo todo y malévola. La mujer histérica es inmune a desarrollar una sospecha sana cuando los detalles o las circunstancias no coinciden ni corroboran la versión oral del psicópata. El verdadero peligro en cuanto a los psicópatas es que algunas mujeres en especial tienen realmente una predisposición psicológica a encariñárseles. Incluso hasta se enamoran de ellos. Estas mujeres, generalmente de personalidad histérica o histriónica, se sienten poderosas cuando se encariñan con el psicópata, sin importar la verdad
que les haya dicho sobre él, ni lo que él mismo les haya dicho. Algunas de estas mujeres tienen la fantasía subyacente de sentir que el psicópata está bajo su control. Para muchas mujeres, el encariñarse con un psicópata va más allá del mero análisis de Freud. Muchas niegan simplemente la verdad, confiando ciegamente e ignorando la realidad. Algunas, hasta cuando se les presenta fríamente los hechos concretos, seguirán todavía admitiendo que no pueden dejar de amar a su compañero psicopático, incluso después de haber sido desechadas por él. Este problema es psicosexual. O bien las mujeres que simplemente no admiten la verdad porque son ignorantes frente a la situación. Puede incluso ser una combinación de todo tipo de factores. De a poco los psicópatas van captando las cualidades y conocimientos y también las características de sus parejas. Evidentemente las usan. Obtienen contactos, información, conocimientos y muy sutilmente activan una profunda descalificación. Cuando la autoestima de ella está totalmente socavada, entonces la dejan. Esa descalificación provoca que la mujer se deprima y en ese estado lo siga idealizando y no se dé cuenta de que se siente así porque el psicópata, que es muy sutil, la llena de culpas. Lo que excita a los psicópatas y mayor satisfacción les provoca es engañar a la mujer que los ama y se juega por ellos y lo hacen sin la más mínima preocupación por el daño o por el dolor que están causando. Y advierten que a pesar de que juren y perjuren, los psicópatas tienen pocas posibilidades de cambiar. El psicópata es un hombre especial del que convendrá siempre huir. Cuidado con su locuacidad, con su persuasividad, con su impulsividad, con su inquietud. Cuidado porque son expertos en declaraciones de amor que tienen como objetivo obtener un bien deseado e incapaces de manifestar sentimientos de culpa. Se especializan en prometer enmendar su comportamiento si son descubiertos en mentiras y culpan siempre a los demás por sus errores. Además, los psicópatas insisten en obtener apoyo y comprensión incondicional y responden a los cuestionamientos con acusaciones de no ser amados. Dicen así: mi pareja siempre se quejaba de que no lo consultaba antes de tomar una decisión. Quien estuvo casada con un psicópata fue quien dijo exactamente eso. Y de esta forma, él decía que le controlaba. Pero después de un tiempo, ella, esa mujer, esa pareja, terminó alejándose de los amigos y de sus familiares, porque él se encargó de controlar absolutamente todo. Cuando por fin puede terminar la relación, ya era seguro que habían pasado años y la mujer estaba totalmente sola porque el psicópata, porque su pareja ya la había alejado de sus contactos sociales. El psicópata tiene un componente de envidia, pero cuando no necesita a la pareja, la destruye
En principio, para que una mujer se enamore de un psicópata, tiene que ser una persona psíquicamente dependiente. La pareja de un psicópata es una mujer melancólica. Pero otra de las preguntas que habría que formularnos en esta lectura es cómo hay alguna manera de poder encontrar cómo el psicópata sabe a quién tiene que elegir. Evidentemente, con todo lo que hemos expuesto ya en esta lectura, ya deberíamos haber llegado a la conclusión, pero vamos a seguir adelante con ella. Cualquier persona puede ser engatusada y enamorada por un psicópata, no lo olvidéis nunca. Los psicópatas pueden tomárselas con todos, ya sean ricos o pobres, inteligentes o no tan brillantes. Aunque pareciera que los enfermos mentales son más susceptibles, las ya mencionadas mujeres histriónicas, así como víctimas al borde de un trastorno de la personalidad, son perfectamente las mujeres o las personas que intentan captar, por eso las eligen. También intentar distinguir a un psicópata por su aspecto no es fácil, como ya hemos hecho saber a lo largo de esta lectura. Porque cambian muy a menudo de aspecto para no parecer personas amenazadoras o para crear exactamente un personaje, el que ellos quieren crear. Cuando hubo un autor, el autor que escribió La mente psicopática, dijo que cuando el psicópata necesita manipular a una mujer, apunta por lo general a mujeres a menudo llamadas del tipo la rubia tonta. La clase de mujer que emana inocencia, por lo general inconsciente de su propia sexualidad, de inocencia sosa y muy seguido no demasiado inteligente. Sus personalidades están generalmente al borde de una actitud tonta o ciegamente optimista, y siempre piensan que el bien se esconde detrás del mal. No es que haya nada esencialmente malo en cuanto a la inocencia o al optimismo, pero al tratar con un psicópata, eso puede resultar siendo una mala combinación. Los psicópatas pueden sentirse particularmente atraídos por este tipo de mujeres, porque ella es cariñosa y lo da todo, mientras que él es cerrado y retentivo. Tienen una capacidad extraña para ver y utilizar a las mujeres maternales, es decir, las que tienen una profunda necesidad de ayudar o de mimar a los demás. También palabras de Robert Hart. A los psicópatas también les gusta apegarse a mujeres de un estatus social más elevado, a una mujer que represente lo que él quisiera haber sido. Entonces, cuando termina con ella, cuando puede destruirla y mata así, de ese modo, mata a dos pájaros de un tiro, porque le ha matado su estatus social y ha acabado con ella psicológicamente hablando. Y al igual que el narcisista, el psicópata posee una actitud arrogante, desdeñosa y condescendiente. Sin embargo, déjenme dejar esto claro. A menudo en la etapa inicial en la que seduce a alguien nuevo, su verdadero carácter se mantiene oculto. Es por eso que cuando una mujer advierte a otra mujer que un hombre es un psicópata, su más reciente víctima no será capaz de creer las historias malas que le cuente sobre él. Su respuesta será: pero si es un ser encantador, si es tan amable,
es tan agradable, y así sucesivamente. Sí, exactamente. Él está jugando con usted también. Ahora bien, ¿cómo debemos tratar a los psicópatas? Si tú, yo, cualquiera, deja al psicópata, espera que sea del tipo que no hace ningún ruido, sino que solamente destruye su reputación esparciendo mentiras. O bien esperemos mucha manipulación abierta. Vamos a ver esa tentativa final para adquirir el poder y el control, utilizando a sus monos o monas voladores. Pero ¿por qué hace todo esto? A pesar de que no pueden realmente amar a otra persona y de que carecen de verdaderas emociones arraigadas, los psicópatas se relacionan con los demás a través del poder y del control. Si alguien procurara realmente menospreciar su poder y su control, él reaccionará de algún modo. Y si alguno de nosotros intenta tratar con psicópatas de una manera ética, verdaderamente quedaremos escandalizados, porque realmente no se puede negociar ni hacer un trato con los psicópatas jamás. Los psicópatas no solo negarán y trivializarán, sino que también evitarán contestar directamente a las preguntas que te puedas formular, e incluso cuando parecen contestarle, puedes estar seguro o segura de que no es la respuesta que estabas buscando. Se ha dicho que incluso si le dan una respuesta directa, ellos nunca tratarán el verdadero tema, a pesar de que pueden incluso reivindicar ser honestos o ser honrados cuando eso los satisface. Pero no nos engañemos, es para esto que el psicópata desea a su víctima. Él desea avergonzarlo al mismo tiempo que lo hace para que encaje en sus planes. Esto se debe a que los psicópatas muestran una gran falta de preocupación por los efectos devastadores que sus acciones tienen en los demás. Muy seguidos son totalmente francos sobre el asunto, afirmando tranquilamente que no sienten ningún sentimiento de culpa en absoluto, que no lamentan el dolor ni la destrucción que han causado y que no hay razón alguna para que se preocupen. Por otro lado, los psicópatas pueden expresar remordimiento verbalmente, pero luego contradecirse con palabras o con acciones. Puede que los psicópatas se disculpen o muestren remordimiento solo para salirse con la suya, pero al final usted, tú, yo, seremos apuñalados por la espalda y nos daremos cuenta de lo superficiales que eran totalmente sus palabras. Los psicópatas parecen no poder recordar lo que han dicho o en lo que se han comprometido hace un tiempo. Parecen estar siempre viviendo en el presente. Es por eso que a menudo son culpables de ser grandes fabricantes de promesas que no pueden cumplir con su palabra. Una vez más será la víctima quien deberá acarrear con las consecuencias de todas las distorsiones y las vueltas del psicópata. Y cuando él consigue enfadarlo lo suficiente, lo desacreditará de defectuoso. Y así el psicópata logrará hacerse pasar muy seguido por la verdadera víctima. Pero si intenta obtener justicia o si intentamos obtener justicia de un psicópata, sepamos que seremos nosotros los que terminemos pagando, a menos que nos impongamos firmemente, la experiencia, porque lo confundiremos
y nos desconcertará aún más. Y eso puede incluso tentarnos con el jugar con fuego. Cuidado con este tipo de hombres. Y es por eso, por esta razón, que Robert Hart cree que la terapia vuelve peores a los psicópatas, porque la mayoría de ellos aprenden sobre emociones humanas a través de la psiquiatría y les encanta atribuir sus defectos y problemas al abuso infantil. Cuidado con esto, porque esas terapias los hace más crueles. En cuanto a la recuperación del psicópata, a pesar del dolor que esto pueda dejar, nosotros aprenderemos lo sencillo y a la vez cobardes que son los medios del psicópata para guardar la calma. Esa es simplemente la manera en la que el psicópata debe funcionar para mantener su propia imagen relativamente frágil. Una vez seamos conscientes o podamos sospechar que estamos ante un individuo, una persona con esta psicopatía, tenemos que tratar de evitarlos bajo todos los conceptos. Y la lectura continúa diciendo así: una mujer transfiere en el psicópata lo que quiere creer, hasta llegar al punto en el que lo pinta con una luz irrealista, por lo que los psicópatas también pueden jugar con su cabeza. El respeto. La mayoría de las víctimas del psicópata solo ven lo que quieren ver al principio. Ven la ingenuidad, y además cuidado con esto, porque la ingenuidad es el peor enemigo. Muchas y muchos se aferran a creer que su ser amado o su ser amada, él o la psicópata, tienen simplemente algunos problemas como cualquier otra persona y no los síntomas de un desorden de personalidad. Además, algo que creo que los hace aún más peligrosos es que pueden ser bastante encantadores y persuasivos y que tienen un conocimiento asombroso de las necesidades y debilidades de otra gente. ¿Hasta cuándo los derechos de sus socios les son completamente indiferentes? Son a menudo capaces de inspirar sentimientos de confianza y de fe. Esto se ejemplifica mejor con un psicópata que profesa que está todo bien, mientras que le miente rotundamente en la cara, con honestidad y candor aparentes, pero que luego lo acuchilla por la espalda, apenas te des la vuelta. Al final conoceremos cuáles son sus frutos, por así decirlo, claro. Nos cercioraremos de hacerles saber, o se cerciorarán, mejor dicho, de hacernos saber quién es el jefe, quién es el que manda. Como contó una víctima de Robert Hart, que no podía entender cómo era posible que alguien hubiera logrado colarse en su vida y que después hubiera desaparecido tan fácilmente. Y precisamente es así como operan los psicópatas. Simplemente no les importa a nadie en lo más mínimo, excepto ellos mismos. Otra característica muy fuerte a buscar o escuchar es lo que Hart llama el placer del engaño. Es como si el psicópata no tuviera ninguna necesidad ni ningún propósito de mentir. El placer es alcanzado simplemente al tomarle el pelo a alguien. Y en lo que se refiere a las adicciones y demás, dentro de los lazos más claros se encuentra el de la psicopatía y el abuso del alcohol y otras drogas. Aunque la mayoría de los psicópatas nunca admitirán que tienen problemas con la bebida.
mismo cuando esto es obvio, no puede negarlo. Tal y como lo dijo un psicópata, yo sé cómo beber. El beber es una responsabilidad y lo vengo haciendo desde los 12 años. Precisamente este párrafo yo lo podría aplicar en mi caso. Son incapaces de asumir lo que es obvio, lo que es el problema de una adicción, y más cuando estamos hablando pues, de drogadicción, pero en este caso muy personalizado es el caso de la bebida. Podéis también formularnos las siguientes preguntas, y creo que me estoy extendiendo demasiado en esta lectura, pero creo que es tan interesante que merece la pena seguir con ella. ¿Pueden los psicópatas cambiar? ¿O podemos nosotros cambiarlos? No, jamás. Ellos deciden comportarse como lo hacen, aunque hasta cierto punto tengan realmente un desorden de personalidad. Sin embargo, muestran el mayor cambio, parecen incapaces de entender el grado en el cual sus acciones afectaron a aquellos que los rodean. Pueden seguir viviendo en el aislamiento emocional. El interés personal es un componente natural del maquillaje humano, pero es especialmente fuerte en los antisociales y deja a muchos de ellos incapaces de desarrollar una compasión total, una conciencia y otros atributos necesarios para relaciones sociales exitosas. En consecuencia, aunque puedan o deseen cambiar, los estudios han demostrado que en general los psicópatas no cambiarán nunca. Así que no gaste su tiempo tratando de ayudarlos o de cambiarlos. La ayuda que usted ofrezca siempre le será pagada en su totalidad con una gran traición. No poseen la capacidad de aprendizaje de sus errores ni de sus logros. Se equivocan una y otra vez. Las víctimas pueden temer la venganza u otras consecuencias potenciales, pero salir de la situación abusiva con un psicópata es a menudo mejor que el tratar de sobrevivir en una relación basada en la intimidación y la violencia. Es mejor no aceptar las migajas del afecto falso de un psicópata. Nadie necesita aquella clase de abuso. Si tú sigues soportando aquel abuso, te puedo asegurar que pagarás por ello, tanto mental como emocionalmente, pero por mucho tiempo, porque el resultado final es lo que se llama haber sido psicológicamente maltratado o maltratada. Algunas personas, sintiendo que tienen que salvar a otras, llamadas codependientes, y quizás también un poco orgullosos en su necesidad de probar una opinión, a menudo terminan siendo presas de psicópatas porque se niegan a creer en la verdad. También quisiera remarcar que algunos psicópatas aparentan mostrar un conocimiento de las características de su personalidad. Sin embargo, esto no significa que les importe cómo se comportan. Eligen comportarse de ese modo. Las secuelas de interactuar con estos individuos y el proceso de recuperación puede ser un proceso largo, lento y doloroso. Pero hay que recordar que si bien ha sido una víctima, usted es solo el último en una larga fila de gente en quien él, el psicópata, manifestó su agresión. Probablemente haga esto durante toda su vida. Es triste decirlo, pero los antisociales, los psicópatas, a menudo pasan los últimos años de su vida solos, a veces afligidos de remordimiento por aquello que nunca supieron que les faltaba hasta que fue ya demasiado tarde.
ahora podría haceros una, como nos dice Robert Hart, pero creo que estaríamos, bueno, pues sería un vídeo bastante, un audio bastante largo, pero yo creo que sin profundizar, voy a daros una lista de puntos que Robert Hart nos ofrece en cuanto cómo se comportan y cómo viven este tipo de personas. En primer lugar, habla que tienen mucha labia y mucho encanto superficial, porque es una tendencia a ser suaves, a ser enganchadores, a ser encantadores, hábiles y con facilidad verbal. El encanto psicopático no es en absoluto tímido, tampoco es prudente, ni con miedo de decir algo. Un psicópata nunca enmudece. Por ejemplo, si se han liberado de la convención social de hablar por turnos. En segundo lugar, tienes la autoestima ostentosa. Y podría estar explicando cada uno de ellos, pero creo que sería mucho mejor que os dijera cuál es esa lista de puntos que nos ofrece Robert Hart. En tercer lugar es la necesidad de estímulos o propensión al aburrimiento. En cuarto lugar, las mentiras patológicas. En quinto lugar, el engaño y la manipulación. En sexto lugar, la carencia de remordimientos o de culpa. En séptimo, el afecto superficial. En octavo, la insensibilidad y carencia de empatía. En noveno, un estilo de vida parasitario. El décimo, un control pobre del comportamiento. El onceavo, un comportamiento sexual promiscuo. El doceavo, problemas conductuales tempranos. El treceavo, una falta de objetivos realistas y a largo plazo. El catorceavo, la impulsividad. El quinceavo, una irresponsabilidad. El 16avo es el fracaso en aceptar las responsabilidades de sus propias acciones. En el 17º, muchas relaciones matrimoniales a corto plazo. El 18º, la delincuencia juvenil. 19º, revocación de libertad condicionada. Y por último, el 20, la versatilidad criminal que tiene. Pero no olvidemos lo siguiente. Otras de las cualidades que debemos considerar es que se saltan los canales regulares. No resisten la crítica. Se niegan a aprender. Ocultan información en especial de su pasado. Hacen un berrinche para cortar el tema hablado que lo complica o lo implica. No quieren cambiar. No son capaces de seguir un orden lógico, un orden cronológico. Es decir, no pueden contar una historia partiendo por el final o pasado hasta llegar el inicio presente, porque quedan en evidencia por su inconsistencia. Reaccionan ante los hechos, pero no los evita. No escucha. Tiene un ciclo repetitivo heredado de su historia de vida, del padre, del abuelo, de su madre, de su descendencia en general. Avisa que te va a perjudicar y te lo dice en broma, pero luego lo lleva a cabo. Siempre responde ante petición de opiniones personales. Se victimiza, no lo olvidéis. Es imprudente en su conducta. Lleva una doble vida. No presenta a sus familiares. No te muestra su casa. No diferencia entre el bien y el mal. No analiza el problema. Te manipula. Te tratará de aislar del resto de los familiares, amigos, etc., para que no detecten sus mentiras, sus enredos y verdaderas intenciones. Porque como dice el refrán, divide y vencerás. Atesora elementos como trofeo, porque se convierten en representantes de adquirir al otro como un objeto, porque somos seremos o podríamos ser elementos de su control. Y en el caso de ser mujeres, sus potenciales víctimas
son sus cercanos, como los familiares, personas que conocen muy bien. Y si son hombres, generalmente sus víctimas son personas desconocidas. No emiten opiniones personales, no se involucran en nada, son oportunistas. Han sufrido abandono y abandonan a quien dicen querer y apoyar en el peor de sus momentos, cuando más lo necesitan, avisando a la víctima con antelación, en medio de risas, pero te lo dicen en broma. Y cuando una persona se visualiza en un futuro imaginario y plantea la posibilidad de tener problemas contigo, esto es una clara declaración tácita de que nos ve como enemigos. ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, pues cuando estemos recién conociendo a una persona, vamos a intercalar preguntas sutiles acerca de su familia. Vamos a hacerle preguntas que describan cómo es su entorno familiar, pues ellos jamás hablan de ese tema. Dan vueltas, rodeos, nos dan respuestas ambiguas o a veces casi nula información. O su familia será descrita como esa familia perfecta, como esos que aparecen en esas tarjetas navideñas totales. Pero cuidado con ellos. Y yo creo que hasta aquí dejamos hasta aquí hoy esta lectura para seguir más adelante con ella. Pero creo que con esto se ha quedado muy, muy claro cuál es el perfil del psicópata y cómo actúa el psicópata y también cómo deberíamos actuar las víctimas que hemos sido de ese tipo de trastornados, de depravados que han abusado de nosotros, de las víctimas. Y como veréis, esta lectura la he aprovechado y como todos conocéis y sois sabedores que yo me considero una auténtica víctima, el que he conseguido salir y que todas estas cosas las hago única y exclusivamente para ayudar a esas víctimas en potencia que pueden caer en manos de estos perturbados, estos depravados, estos desalmados, que, como bien hemos dicho, cada vez hay más en la sociedad. ¿Y quién de nosotros no nos hemos encontrado en más de una ocasión con alguno de ellos? Muchísimas gracias y, como lo dije al comienzo, buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Hasta muy pronto, que espero estar en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Buenas noches.